Hola, ¿qué tal? Soy Julia Leiva, arteterapeuta integrativa, coach, integradora social y artista. Y te doy la bienvenida a este espacio Meditarte, Terapias Creativas, un espacio donde te invito a reconectar contigo misma a través de terapias de arte expresivas, reflexiones, relajaciones y visualizaciones. Un espacio donde poder respirar y darnos permiso para sentir. Y también para reflexionar. Hoy traigo un tema que es contradicción en sí mismo, ya que el tema que traigo es la tendencia a ver el mundo en blanco o negro, a dividirlo todo en opuestos irreconciliables. Vivimos en una era de extremos, o eso siento yo. En la política, en las relaciones, en la espiritualidad, en la sociedad, en la psicología, en las ideologías, en la ciencia, en la cultura. O eres mente o eres corazón, o eres víctima o eres verdugo, o es la perspectiva de Oriente o es la perspectiva de Occidente, o estás con mi visión o no estás con ninguna, o es blanco o es negro, o eres de izquierda o eres de derecha, o crees en la medicina convencional o en la alternativa, o eres progre o eres facha, o crees en la ciencia o en la intuición, o eres materialista o eres espiritual, o eres una mujer libre y empoderada o eres una mujer pasiva y estás sometida, o estás conmigo o estás contra mí. Si te das cuenta, esta polarización está en muchas partes. Por ejemplo, en la salud, muchas veces, si confías en la medicina occidental, en la medicina reactiva, entonces debes rechazar cualquier otra perspectiva. Y si por el contrario crees en las medicinas alternativas o medicinas de otros países, de otros enfoques, entonces puedes estar rechazando la medicina tradicional, ya que puede que la veas como fría o mecanicista. En la psicología hay personas que, por ejemplo, creen en la terapia cognitivo-conductual o otras terapias de psicología más ortodoxa como la única válida. Pero hay, por otro lado, gente o personas, ¿no?, que a lo mejor creen en algo más holístico y les genera rechazo lo otro. O eres racional y pragmática o eres demasiado mística. En las relaciones también se está viendo esa polaridad, ¿no? Si, por ejemplo, se cree que la monogamia no funciona, pues hay que ir al poliamor, ¿no? Como dos extremos, no como encontrando matices en medio, ¿no? O tengo pareja o soy un alma libre. En la política se ve muy claramente, ¿no? O eres de izquierda o eres de derechas. Siento que todo se nos presenta como si solo existieran dos opciones, como si la única forma de definirse fuera elegir un extremo y rechazar por completo el otro. Pero ¿qué pasaría si en vez de aferrarnos a uno de los polos, nos permitiéramos mirar el punto de encuentro? Yo siento que justo ahí, justo en la unión de los opuestos, es donde está el verdadero poder, la verdadera integración, la verdadera comunicación, el verdadero puente para comprendernos a las demás personas y a nosotras mismas. Por ejemplo, si unimos medicinas que parecen opuestas, ¿no tendríamos precisamente lo mejor de ambas perspectivas complementándose? Porque ambas pueden tener ventajas y desventajas, debilidades y fortalezas. Entonces, si precisamente se unieran, se dieran la mano, ¿no sería así una medicina muchísimo más completa? Si, por ejemplo, hiciéramos lo mismo con las terapias, con perspectivas también muy opuestas, y se complementaran, probablemente pasaría lo mismo. Y lo mismo si logramos equilibrar nuestra mente lógica con nuestra intuición, nuestra mente con nuestro corazón, ¿no seríamos más equilibradas y completas?
Yo siento que cada perspectiva tiene su valor. Trato de no rechazar ninguna. Es difícil porque yo también vivo entre esos polos, pero me gusta intentar poder ver todos los matices y ver el valor de cada perspectiva. Y cada extremo existe porque el otro lo sostiene. Yo siento que, por ejemplo, la medicina occidental es maravillosa en sí misma en diagnósticos, cirugías, emergencias, etc. Pero quizás le falla la prevención, el tratar la raíz, una mirada más holística. Y ahí es donde otras medicinas alternativas tienen su lugar, o medicinas de otros países tradicionales. Pero ¿por qué una rechaza a la otra y la otra a la una? ¿Por qué no complementarse? También siento que la estructura nos da orden y estabilidad, pero la flexibilidad nos permite fluir y adaptarnos. ¿Por qué no serían precisamente necesarias ambas? Siento, y un poco el mensaje que quiero traer, es que cuando unimos los opuestos, no nos debilitamos, sino que nos hacemos más completas. Y de hecho, siento que la polarización es el arma y el mecanismo que nos divide como sociedades, como países, como mujeres, como personas, como familias. Pero, ¿y entonces por qué nos polarizamos tanto? Pues siento que es porque la polarización en realidad es cómoda, es una zona de confort. Nos da una identidad, nos dice de qué lado estamos, nos hace sentir que tenemos razón y que el otro está equivocado. Nos permite definir quién es el enemigo, por así decirlo, y a quién o a qué debemos combatir. Pero la verdad, o por lo menos mi verdad, es que la realidad no es un polo y otro en combate, ¿no? En todo caso, en integración, ¿no? Siento que la vida no es una ecuación de blanco o negro. Siento que la vida es un cuadro lleno de matices. Y este tema me mueve en muchos aspectos. Por ejemplo, ahora se está visibilizando muchísimo la violencia, el maltrato hacia las mujeres. Y qué bien, qué necesario, totalmente necesario. Porque ha habido mucha y hay mucha aún. Pero a veces escucho, por ejemplo, que no existe el maltrato a los hombres, que no existen mujeres maltratadoras y hombres víctimas. ¿Esto no sería otra vez polarizarnos? Que haya menos o que haya más no quiere decir que lo otro no existe. Es como, si es A, no es B. O si estás con A, no existe B. No sé. Lo mismo siento como, ¿de qué sirve defender la razón y en cambio menospreciar a la emoción o viceversa? ¿De qué sirve renegar de la ciencia, de lo que está demostrado por la ciencia o de los estudios científicos, pero solo creer en otras formas de entender el mundo? Es interesante también, ¿no? Todo lo que da la ciencia. O sea, la ciencia nos ha llevado hasta aquí también. Pero, por el lado contrario, ¿de qué sirve solo basarte en algo que está demostrado por la ciencia o aproximado por la ciencia? Porque la ciencia muchas veces se aproxima a la verdad y no es que demuestre una verdad. Y rechazar absolutamente todo lo que no tenga un estudio científico. Si todo lo otro también es otra perspectiva interesante a observar y a comprender y a explorar. Siento que nos han enseñado que para afirmarnos en algo debemos negar lo otro. Pero, ¿y si afirmarnos implicara integrar ambas partes? ¿Y si la verdadera revolución no fuera elegir un bando, sino enlazar mundos, precisamente? Porque al final, si observamos de verdad, nos podemos dar cuenta de que el equilibrio no está en el centro inmóvil, sino en la danza entre los opuestos. Pero no está en el centro inmóvil y está más en la danza entre los opuestos, pero tampoco está estático en uno de los opuestos o saltando de uno al otro, ¿no?
es natural que nos movamos entre extremos. Para conocer la luz hay que conocer la sombra. Para entender la razón hay que sentir la emoción. Para encontrar el equilibrio, primero hemos de perdernos en los extremos. Pero lo peligroso no es moverse entre polos, sino anclarse firmemente en uno de ellos, o saltar de uno al otro sin encontrar el punto de unión entre ellos. Se habla mucho sobre deconstruir, pero yo siento que deconstruir no significa sustituir una idea rígida por otra, rígida, aunque nueva, o más revolucionaria, o más novedosa. Creo que deconstruir es dejar de anclarnos a ideas rígidas como verdades y habitar más el vacío, habitar más la incertidumbre de no sé. Una de mis frases preferidas es: yo solo sé que no sé nada. Y ahí sigo explorando, sigo debatiendo conmigo misma, con el resto. Y creo que ahí en el debate, en el espacio donde no nos anclamos a una verdad absoluta, a una idea rígida, aunque sea muy novedosa, pero rígida, es donde podemos encontrarnos las unas a las otras, es donde podemos encontrarnos a nosotras mismas, donde podemos encontrar un punto de comunicación en esa diversidad de perspectivas, de incertidumbre, del no saber. Siento que deconstruir no es cambiar una verdad absoluta por otra verdad absoluta, como digo. Es aprender a habitar los matices. Es dejar de pelear con lo que consideramos opuesto y empezar a verlo como una parte que también nos pertenece, nos integra, nos complementa, nos enseña. Es dejar de luchar, en realidad, con las demás perspectivas y de luchar dentro de nosotras mismas. La unión de opuestos no es debilidad para mí, es sabiduría. Y no solo nos polarizamos en lo externo, nos polarizamos internamente, y lo de afuera es en parte un reflejo de lo de adentro. O me exijo demasiado o no hago nada. O quiero estabilidad absoluta o huyo totalmente del compromiso. O lo hago perfecto o mejor ni lo intento. O tengo que ser fuerte siempre o soy una víctima total. Nos vamos de un extremo a otro sin encontrar nuestro propio centro, que, como digo, no existe un centro estático, pero sí amar esas dos partes, porque no son dos partes, no es todo unos matices entre esas dos aparentes partes, ¿no? Entre esa víctima o esa persona tan fuerte. Y siento que aquí está la trampa, porque cuanto más rígidas somos en una idea, o cuanto más rechazamos uno de nuestros polos, en nosotras mismas también, más nos cuesta abrirnos a otras perspectivas, más nos cerramos a nuevas posibilidades y más fácil es que nos sigan manipulando desde la polarización y que nosotras mismas vivamos en esa lucha interna también. Siento que nos enseñan a creer que hay que elegir como un bando u otro, una forma u otra, y que para tener una postura en algo debemos rechazar todo lo demás, que ser parte de algo significa atacar al otro lado, y nos olvidamos de que hay un centro, aunque no sea un centro estático. Cuando digo centro no quiero referirme a un punto estático en el centro, porque no creo en esto. La expresión más clara de que para mí no existe esto es hacer el pino, ¿no? No estás ahí estático, quieto, hay un movimiento entre esos polos, ¿no? Cuando hablo de centro me refiero a un lugar de unión, un lugar de integración entre nosotras y dentro de nosotras mismas. Hablo de esa fortaleza que hay en la flexibilidad, en darnos permiso de explorar los matices, en vez de aferrarnos a una única verdad absoluta, o en vez de enfrentarnos contra el lado opuesto, ya sea entre personas, ideologías,
perspectivas, o ya sea cuando vemos el lado opuesto en nosotras mismas y nos genera mucho rechazo, porque estamos ancladas en que debemos ser fuertes. Y cuando vemos nuestra parte más victimista, nos da rechazo. Y ahí es donde, en vez de bailar y de habitar los matices de todo ese recorrido entre los dos polos, es donde sí, nos cerramos, no nos flexibilizamos y no nos aceptamos al completo. Y no aceptamos al completo lo que nos rodea tampoco, ¿no? O las múltiples perspectivas. Y bueno, no sé si me he enrollado un poco. Es un tema que me gusta, el ver los matices de todo. No sé si he sabido expresarlo como me gustaría. Pero bueno, para cerrar este episodio, quiero proponerte un ejercicio muy sencillo. Y te voy a invitar a que cierres los ojos y respires profundamente. Te invito a que hagas 3 respiraciones profundas, por ejemplo. Te invito a que sientas tu cuerpo. Siente dónde hay tensión, qué parte de ti se siente más rígida y simplemente obsérvala. No trates de hacer nada, no trates de luchar contra esas sensaciones. Solo contémplalas, acéptalas y obsérvalas. Y si sientes que hay algo que puede ayudarte a destensar, pruébalo, pero desde la fluidez, no desde la lucha, desde el quiero cambiar esta tensión. Te invito a que hagas otras 2 respiraciones profundas. Y que observes cómo se infla la barriga, el vientre. Y cómo se desinfla. Y te voy a invitar a que hagas una última respiración y que al exhalar, exhales por la boca, soltando lo que es, o sea, como exagerado, como si te sale algún sonido, también te invito a que hagas 2 o 3 respiraciones de este tipo, como soltando. Ahora te invito a que pienses en una situación en la que sientas que te has polarizado. Puede ser una discusión, una creencia rígida, una emoción intensa que sientes que no puedes soltar, un extremo de ti que rechazas en comparación al otro, una parte de ti que en comparación a la otra la rechazas, cualquier cosa que tenga que ver con esta polarización, ¿no? Con el rechazo al otro polo. Y una vez la tengas, te invito a que te preguntes cómo sientes esa polarización o ese rechazo o esa lucha entre polos en tu cuerpo. ¿Cómo sientes cuando te aferras o te peleas o te luchas, o luchas contra esa parte, contra esa perspectiva o ese polo? ¿Qué pasa cuando observas el otro extremo? Explora estos 2 extremos, explora este rechazo o este aferrarse en tu cuerpo. ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde se siente? ¿En qué zona lo sientes? ¿Es agradable? ¿Es desagradable? ¿Qué emociones te genera?
Solo obsérvalas sin juzgar. Y ahora te invito a que trates de visualizar otro lugar, otros matices, otros colores dentro de eso que sientes, que rechazas o que te polarizas. Intenta visualizar como la integración de todo eso. Lo puedes imaginar en colores, en formas, en sensaciones. A ver qué te llega cuando tratas de encontrar esos matices. Es como tratar de no renunciar a ninguna parte, sino de integrar ambas. Imagina que en ese centro, en ese punto entre medio, hay una energía que te permite sostener lo mejor de cada lado sin aferrarte a uno o rechazar ninguno tampoco. Simplemente observa qué te llega cuando te propongo esto, qué te hace sentir, dónde te lo hace sentir, qué resistencias vienen, qué sientes cuando te digo que trates de visualizar ese punto más céntrico. Ahora te invito a que te frotes las manos hasta que sientas calor y te las pongas en los ojos, encima de los ojos, sin apretar. Y muy poquito a poco vayas abriendo los ojos, muy poquito a poco, y luego retires las manos. Y te invito a que busques un papel, un folio y algún color, un bolígrafo, un rotulador, un plastideco o un lápiz, y que trates de representar con un símbolo o un color o una palabra ese punto de equilibrio donde te gustaría encontrarte, o donde te sientes que estarías más cómoda o que estás más cómoda. Ese punto de equilibrio donde se unen esos polos. Te invito a que hagas como algún símbolo que te ayude a ver tu capacidad de habitar los matices sin sentirte dividida. Te dejo haciéndolo, pero quiero cerrar diciendo que no podemos escapar de la dualidad, pero sí podemos dejar de ver el mundo como una batalla entre dos polos. Podemos aprender a mirar con curiosidad lo que parece contrario y descubrir que en realidad no hay un lado correcto ni un lado mejor. Hay caminos, hay posibilidades, hay integración. Si este episodio te ha resonado, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres profundizar en este trabajo de integración, en arteterapia y en la exploración de tu propia verdad, aquí estoy para acompañarte. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Espero que disfrutes de hacer tu representación simbólica de tu propio equilibrio interior y exterior. Muchísimas gracias.